Agradecemos su sintonía, continuamos con mucha más información y en este bloque nos vamos a dedicar a hablar acerca de la tercera edad y los pacientes con enfermedades, con problemas degenerativos, y para ello tenemos la presencia del doctor Josué Avendaño, geriatra, y él tiene, hay que mencionar, un diplomado en enfermedades neurodegenerativas, así que vamos a aprovechar muy bien su presencia en esta oportunidad. Doctor, qué gusto tenerlo de nueva cuenta aquí con nosotros. Gracias, Claudia, y igualmente para mí es un placer el poder compartir estos temas de interés. Así es, doctor. Vamos a iniciar con una pregunta bastante importante y muy básica. Queremos saber a qué edad usted nos recomienda que se deben comenzar las consultas en una especialidad como lo es la geriatría. Cuando hablamos de la edad adulta mayor, hablamos arriba de 60 años en países como los nuestros. En otros países hablamos de 65 años, pero realmente la mayoría de familias consultan más progresivamente cuando el paciente está enfermo. Lo ideal es cuando el paciente se le pueda llevar un récord preventivo que consulte antes de los 60 años. Muy bien. Y ahora que estamos hablando de trastornos y problemas degenerativos, en este tema, doctor, queremos saber si hay alguna edad en la que se pueda pues ya tener ese riesgo de padecer una enfermedad de ese tipo. Siempre he mencionado que somos arquitectos de nuestro envejecimiento. Entonces hay que pensar a modificar muchos de los factores, y estos factores deben ser a partir ya de los 35 años, empezar con una dieta adecuada, actividad física, gimnasia mental es muy importante, la obesidad, el sedentarismo, todos estos factores son los que van a provocar que en algún momento el adulto mayor tenga que consultar por un proceso, y ahí es donde a veces determinamos que hay una enfermedad neurodegenerativa que pudimos haberla detectado mucho más temprano. Me encanta eso que nos ha mencionado de ser arquitectos de esa edad o esa etapa de la vida, porque justo la gente está viviendo como que no hubiera un mañana, ¿verdad? Y dicen, bueno, todos vamos a morir, todos vamos a envejecer, pero ¿cómo? Correcto, sí, siempre pensamos en que no vamos a llegar a esa edad, todavía falta. Cuando sentimos ya nos encontramos en una etapa en que nos arrepentimos de no haber hecho cambios y no habernos preparado para llegar a esta edad. Así es. Bueno, ¿y qué podemos hacer para tener una detección temprana en casa? Pues algún consejo que podamos tener nosotros como hijos, como nietos, y tener ahí pues algunos tips, doctor. Pues similar como cuando nos llevaban con el pediatra, llevamos un control hasta de vacunas, un control del niño sano, pues en el adulto mayor debe de tratar la manera de llevarlo constantemente, sea que esté o no esté enfermo, porque la idea es, si se hace un diagnóstico temprano, vamos a evitar más complicaciones. Y a veces las complicaciones es lo que más afecta a las familias. Es decir, cuando estamos ante un evento, lo relacionamos con que si hubiéramos hecho ese diagnóstico en una etapa más temprana, no hubiéramos llegado a este tipo de complicaciones y que van a conllevar a otras situaciones. Así es, no olvidar a nuestros adultos mayores en la familia y estar pendientes de cualquier sintomatología que tengan, ¿verdad? Y no hacer como de menos cualquier dolor. ¿Qué tan frecuente es el diagnóstico de esas enfermedades en la edad geriátrica, doctor? Si hablamos de las enfermedades neurodegenerativas, casi siempre se consulta por algo diferente, hasta que uno hace una evaluación exhaustiva y ya uno determina que hay un proceso que está afectando y que puede ser la causa de muchas situaciones que se dieron años atrás. Lamentable es que no consultan por eso, consultan por otra situación. Pero si pusiéramos en mente que existe una frontera entre los cambios normales del envejecimiento y cuáles ya son patológicos, es donde la familia se preocuparía. Muchos de los cambios los atribuyen al envejecimiento. Máxime si comparan con otra persona de la misma edad, dice, no te preocupes, mi papá está igual y es por la edad. No todo cambio es por la edad. Y no también todo proceso patológico es por enfermedad. Buscar un envejecimiento activo, ¿verdad? Y no pues padecer tantas enfermedades, y en este caso trastornos degenerativos. Podemos mencionar uno, Alzheimer. ¿Qué nos puede decir de esta enfermedad? Cuando hablamos de Alzheimer, es una de las demencias más comunes. Más o menos abarca el 65% de todas las demencias. Es un número grande de demencias que existen, pero ese 65% se está enfocado más en Alzheimer porque es la que más se ha estudiado. La mayoría cuando piensa Alzheimer piensa en olvidos. Sí. Hasta dicen, ya me entró el alemán.
por la persona que descubrió la enfermedad, pero realmente no es solo olvidos. Hay pacientes que llegan por otras causas y resulta que es un Alzheimer. El Alzheimer, aparte de los olvidos, el deterioro no solamente en las habilidades espaciales, desorientación, la apatía es uno de los síntomas bien comunes que muchas veces se puede confundir incluso con una depresión o con cualquier otro estado anímico del paciente, pero la apatía en la actualidad hablamos que es uno de los signos importantes de la enfermedad de Alzheimer. Ataca 4 áreas del cerebro: el área cognitiva, es decir, la memoria, el intelecto, el razonamiento; el área afectiva, hablamos de depresión, de ansiedad; el área conductual. Y muchas de las familias consultan a un paciente con Alzheimer cuando ya está teniendo alteraciones de conducta, alucinaciones, delirios, agitación, trastornos del sueño, agresividad. Cuando se empieza a romper ese entorno en la familia es cuando se preocupa y llegan a la clínica. Y al final el paciente empieza a llegar al deterioro motor. Empezamos por lo mental y al final termina por lo motor, con trastornos del movimiento. Y llega un momento en que el Alzheimer, si se diagnostica en una etapa más avanzada, no sabemos si es un Alzheimer o es un Parkinson, porque llega el momento en que comparte mucho de la sintomatología. Muy interesante porque sí, cuando uno piensa en Alzheimer rápidamente lo relaciona con olvidar cosas, ¿verdad? Y no sabemos todo este tipo de también afecciones que tienen los pacientes. Y en el caso de Parkinson, ya que usted lo mencionó, ¿cuál sería entonces las diferencias entre una y otra? El Parkinson, por lo contrario, empieza con lo motor y al final llega al deterioro cognitivo. Normalmente hablamos de 4 signos característicos del Parkinson, que son los motores, que son los que más nos evidencia y que la familia le pone la atención, que es el temblor, temblor bien específico, que es unilateral, de un lado, es distal, o sea, en la parte distal del cuerpo, y es un temblor en reposo. Eso lo diferencia de un temblor esencial. ¿Pero puede ser en cualquier extremidad? Cualquiera de las extremidades, por lo general empieza una, y más o menos al cabo de 4 a 6 años pasa hacia el otro lado. Esa es la característica de la enfermedad de Parkinson, pero los otros síntomas como congelamiento de la marcha, y hay otros síntomas como rigidez, y muchos de los pacientes piensan que, así como en Alzheimer, los olvidos es el síntoma principal, se piensa que en Parkinson el temblor. En Parkinson lo que más discapacita al paciente es la rigidez. La rigidez porque es cuando empiezan a tener problemas para muchas de las actividades de la vida diaria. Y luego ya empieza a haber otras áreas que llamamos no motoras, que si nosotros hacemos ese diagnóstico temprano que usted mencionaba, muchas veces 8 a 10 años antes de que el Parkinson se manifieste, es decir, todo lo que son los síntomas motores, está esa área que le llaman síntomas no motores. Estreñimiento, trastornos visuales, trastornos del sueño, encorvamiento, hipotensión, pérdida del olfato. Y hablamos que de 4 de todos estos síntomas que se presenten en cierta edad, ya puede ser clásico de un paciente que va a tener Parkinson entre unos 6 a 8 años. Muy bien, muchísimas gracias entonces por toda esa información y por saber realmente las diferencias, ¿verdad?, de ambas enfermedades. Y doctor, también gracias porque sabemos que dentro de su labor, dentro de su profesionalismo, usted ha confiado en la medicina biomolecular y en productos como Loesa, Evilat y Limtox. ¿Cómo ha sido su experiencia con estos productos? Enfermedades neurodegenerativas, más que todo ha sido en general, enfermedades degenerativas, como antioxidante, como desintoxicante, como ayudar, por ejemplo, Evilat en procesos riníticos, alérgicos, asma, problemas catarrales. Y en el sentido del Limtox, más que todo ha sido enfocado en regenerar un poco el tejido y desintoxicarlo. Y ya en el tema de las enfermedades que estamos mencionando, usted ha utilizado Norvin. En enfermedades neurodegenerativas, sí. Si hablamos que toda la fisiopatología de las enfermedades neurodegenerativas va a través de una cascada donde se empieza a ver liberación de radicales libres, donde empiezan nuestras células inmunológicas a desconocer incluso a nuestras células propias, empieza a haber disfunción en el sistema inmunológico y luego va dañando la célula y empieza a formarse
un grupo de proteínas bien importantes en nuestro organismo. Hablamos de la proteína tau y hablamos de la proteína beta-amiloide. Cuando estas empiezan a alterar, empiezan a haber enfermedades como las demencias. Cuando se empieza a alterar otra proteína que es la alfa-sinucleína, empieza a alterar el Parkinson. Entonces, cuando hablamos en general de las patologías neurodegenerativas, hablamos de proteinopatías, porque el daño está a través de las proteínas. Entonces, ¿qué sucede? Si hay productos como el Norbrain que empieza a actuar a nivel de este sistema, bloqueando la producción de, por ejemplo, el beta-amiloide, hay una proteína tau que se hiperfosforila y esto disminuye la disminución en esa hiperfosforilación, definitivamente nos va a ayudar a que se detenga un poco este proceso. Pero aparte de eso, ha habido evidencia de que ayuda como protector y eso hace que muchas veces mejore las conexiones neuronales. Si mejora los axones, si aumenta la conexión de las dendritas, esas sinapsis van a hacer que todos esos neurotransmisores estén en mejor calidad y por lo tanto yo sí he visto muy buenos resultados con productos como el Norbrain. Muchísimas gracias, doctor. Y para finalizar, quiero que nos dé un mensaje, ya que usted pues, ha tenido muchos años de experiencia con pacientes geriátricos, ha visto muchos casos y ha conocido muchas historias. ¿Qué nos puede decir en estos momentos? Pues lo que hablábamos al inicio, realmente el diagnóstico temprano es clave. Y si pensamos en un diagnóstico temprano, es llevar al paciente para que podamos empezar con la medicina preventiva, que es la clave de todo esto. Si nosotros queremos evitar que el paciente llegue a complicaciones, el tratar de llevarlo a clínica, el tratar de que la familia siempre sea ese pilar importante, que se le demuestre el cariño al adulto mayor, que sigue siendo importante, aunque ya el periodo de la jubilación hace que el adulto mayor decline, que se sienta un poco desvalorizado. La familia es donde tiene que dar el mayor apoyo. Y debemos de cuidar de quienes nos cuidaron realmente. Qué lindo. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar entonces conociendo mucha más información acerca de este interesante tema. Justamente vamos a conocer un poco más de Norbrain. Es un conjugado de biomoléculas, ácidos orgánicos y aminoácidos. Primero en su rama biomolecular en tratar enfermedades del sistema nervioso central, cuya investigación por parte del equipo de investigadores y científicos del departamento de Innobiopharma lleva más de 8 años de estarse desarrollando. Uno de los componentes de Norbrain es el ácido rosmarínico, que es una molécula que se conforma por un ácido fenólico y flavonoides de efectiva acción antioxidante y antiinflamatoria. ¿Quiere seguir conociendo más de Norbrain? No se despegue de su programa Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud. Las modificaciones más importantes que deberíamos de hacer con los adultos mayores debería estar prácticamente personalizado. Empiezan a perder el gusto, ¿sí? Empiezan a comer menos y por lo tanto empiezan a hacer deficiencias nutricionales. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.